Hola chicos, cordial saludo. Bienvenidos a la clase de química del día de hoy. Entonces, hoy les quiero recordar que la tabla periódica está dividida en dos grupos. ¿Listo? Es muy importante que lo tengan en cuenta. Se divide en metales. Recuerden que acá la escalerita que les explicaba, de aquí para este lado van a ser metales y de aquí para allá van a ser no metales. Ahora, dentro de la química, los compuestos pueden ser orgánicos, si su elemento principal es el carbono, o inorgánicos, en el que participan todos los elementos químicos, tanto metales como no metales. El compuesto principal que va a caracterizar los inorgánicos es el agua. El agua va a participar en todas las reacciones químicas o en la mayoría de los compuestos inorgánicos. Listo. Ya teniendo eso claro, vamos a ver cómo es que se forman los grupos funcionales inorgánicos. Los grupos funcionales simplemente son formas en que se agrupan estos tipos de compuestos inorgánicos, teniendo en cuenta a partir de los metales o de los no metales. Entonces vamos a empezar. Por este lado vamos con metal y por este lado con no metal. Listo. Entonces vamos a tomar un ejemplo para cada uno de estos tipos de elemento. Como les había comentado, los metales se encuentran del lado izquierdo de la tabla periódica. ¿Listo? Entonces vamos a tomar, por ejemplo, el sodio. Y para no metales, que están del lado derecho de la tabla periódica, vamos a tomar el cloro. Listo. Al estos compuestos reaccionar con hidrógeno, van a formar los siguientes tipos de compuestos. Por un lado, los metales al reaccionar con hidrógeno van a formar hidruros. ¿Listo? Como por ejemplo el hidruro de sodio. Por otro lado, los no metales como el cloro al reaccionar con hidrógeno me va a formar los hidrácidos. Como por ejemplo el cloruro de hidrógeno. Listo. Ahora, como dijimos que uno de los compuestos principales inorgánicos es el agua, entonces al reaccionar, pongámosle con esto, los no metales, los metales y los no metales con el agua, me van a formar los siguientes compuestos. Entonces, un metal más agua me va a formar un óxido básico, como por ejemplo óxido de sodio. Listo. Por otro lado, un no metal como el cloro más agua me va a formar un óxido básico, como por ejemplo el óxido de cloro. ¿Listo? Bien. Seguimos. Ahora va a reaccionar este y este con agua. Chicos, acá una corrección, acá es solamente con oxígeno. Por favor, anótenlo bien.
primero con hidrógeno forma estos dos, con oxígeno forma estos dos, y ahora sí vamos con agua y va a formar los siguientes. Entonces con agua, un óxido básico, con agua me va a formar un hidróxido. Y un óxido ácido, no sé por qué, y un óxido ácido. Con agua me va a formar un oxácido o ácido. Listo. Por ejemplo, como veníamos del óxido de sodio, al agregarle agua nos va a quedar un hidróxido de sodio. Listo. Chicos, voy a colocar acá el nombre de al formar el óxido ácido con agua, se forma un oxácido o ácido. ¿Listo? Como veníamos trabajando con el cloro, entonces el que se formaría sería el siguiente. ¿Listo? ¿Qué es el ácido hipoclorito? Ácido hipoclorito, sí. Bien. Ahora, ¿qué sucede si yo formo un hidróxido con un oxácido? Si yo los uno, lo que me va a formar es una sal más agua. ¿Listo? Voy a escribirlo por acá. En este caso se formaría la siguiente. NaClO, la cual se llama hipoclorito de sodio. ¿Listo? Bueno, ahora les voy a mencionar cuáles son las reacciones químicas en la deformación de cada uno de estos compuestos. Recuerde muy bien que de los metales, al reaccionar con hidrógeno, le va a formar hidruros. Al reaccionar con oxígeno le va a formar óxidos básicos y estos con agua le dan hidróxidos. De los no metales, al reaccionar con hidrógeno le va a formar hidrácidos. Tenemos acá bien esto y esto bien por acá. Al reaccionar con oxígeno le va a formar óxidos ácidos. Y al reaccionar con agua le va a formar oxácidos o ácidos. ¿Listo? Entonces, este esquema usted lo puede encontrar también en su módulo. Está en la página 196. ¿Listo? Igual puede pausar el video y pues escribirlo bien en su cuaderno. Por favor, escríbalo porque eso le va a ayudar para estudiar, para las evaluaciones y demás. ¿Listo? Entonces, vamos a ver las reacciones de formación de estos grupos funcionales, primero por los metales. Entonces dijimos que la primera reacción es un metal más hidrógeno y me va a formar un hidruro. Entonces vamos a tomar el ejemplo del sodio. Más el hidrógeno. Por lo general los elementos gaseosos siempre van a estar de forma diatómica. ¿Qué quiere decir? Que va a tener un 2 acá. Van a ir siempre en pareja. Me va a formar el hidruro de sodio.
Ahora, las reacciones químicas siempre hay que balancearlas. Si yo tengo un número de átomos acá, tiene que ser igual al número de átomos de este lado. En este caso, si yo tengo acá 2 átomos de hidrógeno, debo acá balancear. ¿Cómo? Colocando el número que corresponde antes de la fórmula química del compuesto. Así este 2 multiplicará el átomo de hidrógeno y ya tendría 2. 2 de este lado y 2 de este lado. Sin embargo, también multiplica el átomo de sodio. Entonces tengo 2 de este lado y aquí coloco un 2 para balancear. Listo. La siguiente es un metal más oxígeno, el cual va a formar un óxido básico. Listo. Entonces, por ejemplo, sodio más oxígeno me va a formar óxido de sodio y vamos a hacer el mismo ejercicio del anterior. Entonces, como acá hay 2 átomos de oxígeno, acá me falta un 2. Para que 2 por un átomo de oxígeno, ya me queden de este lado 2 y acá 2. Sin embargo, 2 por 2 tendría 4 átomos de sodio. Necesitaría colocar acá un 4 para que me quede balanceado. Seguimos con el siguiente, que es un óxido básico. Más agua. Me va a formar un hidróxido. Recuerde que los hidróxidos siempre tienen el grupo hidroxilo. Entonces vamos a tomar este óxido más agua. Me va a formar acá. Me va a formar entonces el hidróxido de sodio. Y vamos a balancear. Acá tengo 2 átomos de hidrógeno. 1 y 1, 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de sodio. Acá tengo uno de cada uno. ¿Qué tendría que hacer? Colocar un 2 y ya queda balanceado. ¿Listo? Estas son las reacciones de formación de las funciones inorgánicas derivadas de los metales. Recuerden que son hidruro, óxido básico e hidróxido. ¿Listo? Ahora vamos a ver para los no metales. ¿Listo? Y la primera reacción es un no metal más hidrógeno. Me va a formar un hidrácido. Entonces, en el caso nuestro, tomamos como ejemplo el cloro más hidrógeno. Me va a formar un cloruro de hidrógeno y vamos a balancear. Si acá hay 2 de hidrógeno y 2 de cloro, acá coloco un 2 y ya queda balanceada. 2 por 1, 2 de hidrógeno con 2 de hidrógeno y 2 por 1, 2 de cloro y 2 de cloro. Seguimos. Ahora un no metal más oxígeno me va a producir un óxido ácido. En este caso estamos tomando el cloro más oxígeno y vamos a formar. ¿Listo? ¿Cómo podríamos balancear ahí?
Si acá tengo 3 y aquí tengo 2, tengo que buscar un mínimo común múltiplo entre ambos. Entonces puedo cruzar los números. Acá coloco un 3, acá coloco un 2. 3 por 2, 6 oxígenos. 2 por 3, 6 oxígenos. Ahora miremos el átomo de cloro. 2 por 2, 4 de cloro. Y aquí tendría que colocar un 2. 2 por 2, 4 y ya queda balanceado. Seguimos con, a partir de un óxido ácido, le agregamos agua. Me va a formar un oxácido o ácido. Listo. Entonces partimos de acá. Le agregamos agua. Y nos va a formar. Y me va a formar HClO2. ¿Listo? Bien. Miremos cómo está el balanceo. Tenemos 2 de hidrógeno, tenemos 4 de oxígeno y 2 de cloro. Si colocamos acá un 2, me quedarían 2 de hidrógeno, 2 de hidrógeno. 3 y 1, 4 de oxígeno. 2 por 2, 4 de oxígeno. Y 2 de cloro, con 2 de cloro ya nos quedaría balanceado. Estas son las reacciones químicas para la formación de funciones inorgánicas a partir de no metales. Recuerde que a partir de no metales se forma el hidrácido, el óxido ácido y el oxácido. ¿Listo? Finalmente les voy a dar la reacción para la formación de esta sal, que es a partir de un hidróxido y de un oxácido. Listo. Nuestro hidróxido más nuestro oxácido me va a formar ¿listo? Recuerde que siempre al unir un hidróxido más un ácido oxácido le va a dar una sal más agua. Siempre va a formar eso cuando une estos dos. Entonces miremos el balanceo. Acá tenemos 1 y 1, 2 de hidrógeno. De este lado, 2 de hidrógeno. Tenemos 1 y 2, 3 de oxígeno, 2 y 1, 3 de oxígeno. Un sodio, un cloro y un cloro. Ya está totalmente balanceada. ¿Listo, chicos? Esto que les acabé de decir, como les dije anteriormente, se encuentra en su módulo en la página 196 en caso de que usted necesite de pronto copiarlo y no tenga internet o demás. Ahí está en su módulo, ¿listo? Estas reacciones y estos tipos de compuestos se aplican para todos los metales y para todos los no metales. ¿Usted qué es lo que tiene que tener en cuenta? No confundir, porque cuando son metales se forman una serie de compuestos y cuando son no metales se forman otro tipo de compuestos. ¿Listo, chicos? Por ahora, ¿qué necesito que identifiquen? ¿Qué compuestos se forman a partir de metales y qué compuestos se forman a partir de no metales? La nomenclatura es el tema que sigue en la siguiente clase. ¿Listo, chicos? Entonces, buen día y ya les dejaré la actividad a través de la plataforma. Y la tarea, bueno, bendiciones.